Muy buenos días, el tema de hoy es la crianza. Vamos al libro de Proverbios capítulo 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La crianza. Encontramos en la palabra que usted y yo debemos tener vital importancia en la crianza de los hijos. Hay padres en los que se basan en la crianza de los hijos en los abuelos, en los padres de ellos, en un amigo, un familiar, una tía, alguien que esté pendiente de ellos. Otros se basan en el jardín, en el colegio, allá los crían. Pero los padres no están pendientes de ellos y precisamente vemos consecuencias más adelante, los hijos metidos en la droga, metidos con personas incorrectas, metidos en conflictos, en problemas, no asisten a clase, no van al colegio, y se preguntan, pero ¿qué ejemplo les he yo dado a ustedes para que ustedes se comporten así? ¿Cuándo me han visto hacer eso? Que yo hago el mal a otra persona, cuando robo, que hago alguna cosa. ¿Cuándo lo han visto para que ustedes se comporten así? Pero mire que nunca estamos en la crianza. Nunca tenemos eso con nuestros hijos, pero sí tenemos la autoridad para decirles cómo deben comportarse y cómo van a hacerlo cuando nunca estamos, cuando ellos más nos necesitan. Por eso aquí nos habla el proverbista sobre la crianza. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero mire que muchas veces castigamos a nuestros hijos porque alguien nos dijo, o porque nos llamaron al colegio para llamar la atención, porque el niño no se comporta bien, no lleva tarea, no lleva trabajos, o pronto en el jardín pelea con los compañeritos y como que se agarra con los compañeros, grita, pelea y como que lo castigamos porque se está comportando mal. Pero nunca nos sentamos a mirar ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es la raíz del problema? No lo miramos, porque miramos es el problema que en sí y tenemos que solucionar ese problema por encima de lo que sea. Independientemente si miramos o no miramos, la solución es que usted se porta mal. Entonces corregimos, pero no corregimos con sabiduría, corregimos con ira. Y es lo que el Señor nos estaba hablando acá. Dice: más el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano, aquí no dice cuando tenga 10 años, 15 años, ya 20 años. Desde temprano, cuando empieza a caminar. Inclusive cuando el niño es de brazos. Porque el niño sabe quién es su papá, sabe quién es su mamá, pero sabe quiénes lo corrigen y quiénes son su autoridad. El niño no sabe. Entonces después, cuando se intenta corregir, es muy difícil que el niño se deje corregir, precisamente porque no ha tenido esa corrección. Ya que el Señor nos llama a usted y a mí en la disciplina. La crianza tiene que ir conectada con la disciplina, pero es importante que tengamos en cuenta que es en la palabra, porque no los podemos corregir. Algunos decían: es que mi papá, mi mamá me corrigieron con vara, me dieron juguetes, es que me dejaron marcado, es que mire cómo me dejaron marcadas las piernas. Yo me acuerdo cómo me mandaban al colegio maltratado, inclusive yo, si no hacía las tareas, eso me jalaban las orejas, me jalaban el pelo, me daban con lo que fuera, con lo que encontraran me mandando. Pero si estamos en un proceso de corrección, de disciplina, ¿por qué tenemos que traer las cosas del pasado para mirar cómo los corregimos? Cuando si usted y yo estamos en la palabra, debemos corregirlo acorde a lo que nos dicen las escrituras. Por eso debemos de cuenta que algunos padres viven amargados, resentidos con los padres. ¿Por qué? Porque los padres no los corrigieron adecuadamente o los corrigieron como ellos fueron formados. Y venimos de una generación en destrucción, porque como me criaron a mí, así crió a mis hijos. Porque a mí me criaron con vara, con malas palabras, con malos tratos, inclusive con cable de la plancha me pegaban, inclusive con el palo de la escoba me pegaban, y como que así pretendemos corregir a nuestros hijos y no es lo correcto. Por eso, si la disciplina, por otro lado, debe haber un cuidado continuo y proporcionado para guardar a los hijos de desarrollar patrones que puedan de pronto ser dañinos para ellos, pero también para otros, inclusive dentro del hogar, que deshonren al Señor, ya que la palabra de Dios nos enseña a usted y a mí que la disciplina es necesaria. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando estudiamos en el colegio, en la universidad, teníamos una disciplina. El horario es a tal hora, la entrada está a tal hora y tienen que presentar los trabajos para tal fecha. Si usted no lo presenta, usted no tendrá buena nota, no tendrá una buena calificación, inclusive puede perder el semestre, podría perder el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la disciplina no se comienza desde muy joven, desde niños, ¿cómo podremos corregirlos más adelante? Por eso dice acá la palabra: más el que lo ama desde temprano lo corrige. Y la disciplina significa un entrenamiento, incluso un castigo, pero esto involucra corregir ese mal comportamiento, y es una introducción que entra en la vida del niño, en cómo usted y yo los tratamos. Y en la palabra nos habla la necesidad como padres de amar a los hijos, pero en la disciplina. ¿Cuántos hijos
¿Cuántos padres aman a los hijos en la disciplina? Pero se ve que la disciplina los aborrecen. ¿Por qué le digo que los aborrecen? Porque son muy severos con sus hijos. Entonces ya hay hijos que no le tienen respeto al padre, miedo. Y inclusive hay padres que dicen, es que a mí me respetan en la casa. Mentira, no lo respetan, le tienen miedo, que es diferente, porque el miedo lleva al odio, a que su hijo o su hija lo aborrezca, no lo quiera, porque resulta que la disciplina que usted está ejerciendo no es la correcta, no disciplina en amor. Y cuando el Señor nos llama a usted y a mí disciplinar en amor, son hijos que van a crecer con disciplina, corregidos en amor, con corrección, con dirección, con orientación. Y resulta que cuando estén pasando un problema o una dificultad, al primero que van a buscar va a ser a usted y a mí para saber cómo pueden hacer en determinadas circunstancias. No van a buscar al drogadicto, al mentiroso, al falso, al engañador, al ladrón. No lo van a buscar. Van a buscarlo a usted y a mí para que los orientemos cómo deben actuar en esas circunstancias o esa situación que estén pasando. Por eso ahí mismo lo dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántas veces hemos descuidado a nuestros niños desde jóvenes? Por eso que lo que leíamos en el anterior proverbio, que dice que desde temprano lo corrigen. Si lo corrimos desde temprano, cuando fuere viejo no se apartará primeramente de Dios. Segundo, buscará la corrección de sus padres. Ya cuando tengan familia, cuando tengan hijos, buscarán la orientación y la dirección de los padres. Mire, estoy viviendo esa situación, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué me aconseja? ¿Qué debo hacer? Y aceptan la corrección, la orientación, porque fueron disciplinados en amor. Y eso es lo que muchos padres no entienden, que debemos a nuestros hijos corregirlos con disciplina, pero en la disciplina en el amor. Y en el amor es donde el Señor viene, nuestra forma, nos renueva y nos restaura para con otras personas. Puede que usted y yo no hayamos recibido amor, pero en el Señor, ya en el Señor podemos encontrar el amor de Cristo Jesús y poder renunciar a toda atadura que veníamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tratos, palabras, acciones, golpes que recibimos, y que el Señor nos restaure para que nuestros hijos sean renovados, restaurados en disciplina, pero en el amor en Cristo Jesús. Pero mire lo que pasó en la palabra cuando encontramos qué pasó con Elí cuando crió a sus hijos. Y encontramos que él, un hombre, un siervo de Dios, un hombre para Dios, que le servía a Dios, pero nunca disciplinó a sus hijos. Y lo encontramos en 1 Samuel 22 al 27. 1 Samuel capítulo 2, 22 al 27, en el cual aquí nos habla, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya había un dictamen del Señor contra los hijos de Elí, porque Elí escuchaba los malos procederes de sus hijos, pero él nunca los corrigió. Él se encargó solamente de servirle al Señor. No se encargó de que la siguiente generación le sirviera al Señor. Solamente le servía al Señor. Por eso sus hijos murieron y no sirvieron en el propósito que Dios tenía para con ellos, porque Elí nunca los corrigió. Por eso aquí dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Por eso encontramos jóvenes en las cárceles, inclusive en institutos de reclusión, de reformación, reformatorios como le llaman algunos, jóvenes de 12, 13, 14 años. Nunca estuvieron sus padres. Y sus padres dicen, pero es que yo nunca le enseñé eso, yo nunca lo formé así, yo nunca le dije eso, pero nunca estuvo. Entonces tuvieron otros para formarlos en ese camino. Y aquí por eso lo dice, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si pecan contra el Señor, si pecan los mandamientos, la palabra de Dios, ¿quién rogará por él? Si no rogarán los padres. Por eso Elí lo decía, dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto ya hacerlos morir. Y era precisamente un dictamen que ya había en contra de los hijos de Elí. Pero ¿cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que sí estamos obrando acorde a lo que el Señor nos dice a través de la palabra? ¿O estamos obrando acorde a lo que nos dicen otras personas y no acorde a lo que usted y yo debemos buscar en la palabra, en el conocimiento que el Señor nos dice? Por eso es tan importante que usted y yo miremos cómo estamos obrando, cómo estamos actuando acorde a lo que el Señor viene diciéndonos. Y es que ahí donde entremos a mirar cómo en nuestro proceder con
nuestros hijos, con nuestra familia. Y debemos criarlos con disciplina, pero en amor. Ya que el tema de hoy es la crianza. Porque se ve el reflejo más adelante. Nunca tuvieron sus papás. Los crió el vecino, los crió el amigo, los crió el jardín, donde fueron llevados a dejarlos en un jardín. Porque muchos lo meten en el jardín para quitarse el problema encima. Hoy oro, le clamo y le pido al Señor que usted y yo entendamos esta palabra, la crianza. Porque la entendamos a la luz de las Escrituras y que nuestros hijos deben ser criados en disciplina, en amor. Y se lo pido al Padre en el nombre de Jesús.